Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Son todos. Gruñó Antonius Pavelić. No pasó 4 años en un infierno creado por el hombre, luchando por un Kaiser al que no amaba, por un país que ocupaba su hogar, solo para quedarse de brazos cruzados como una criada, esperando a que su amo derramara el té sobre el mantel. Les besó el trasero a los ilirianos y magiares por armas, fondos y los campos de entrenamiento secretos. Solo por una vez, le gustaría lograr un avance para su plan de una Croacia libre e independiente. Sus palabras provocaron una carcajada en su aliado en este asunto. Steg Radican era un hombre corpulento y rechoncho, con entradas, bigote de morsa y perilla de pincel. Aunque eran patriotas unidos bajo la causa croata, Pavelić lo miró con un desdén apenas disimulado. Radican era un moderado, un debilucho, que se atrevió a intentar llegar a acuerdos con los serbios de Belgrado. La autonomía no era suficiente, ni siquiera deseable, pues no cambiaría nada. Los croatas, su pueblo, seguirían existiendo bajo el yugo del rey serbio y sus engendros. Solo una separación completa de su patria y Yugoslavia satisfaría al fundador de la Ustaša. ¿Qué? ¿Quieres más? Radican arqueó una ceja con curiosidad. ¿Lo posponemos e invitamos también a los bosnios? Pavelić asintió rápidamente con la cabeza en señal de negativa. Se suponía que era un asunto privado. No tenía suficientes ustachas para servir de guardaespaldas en esta reunión. Aunque había más hombres disponibles, no se opondría a la idea. Los bosnios son croatas en todo menos en el nombre. Hermanos papales de pies a cabeza y, desde luego, no relacionados en ninguna circunstancia con los serbios. A pesar de todo, Pavelić continuó observando mientras cientos de hombres y mujeres, representantes secretos de pueblos y aldeas croatas, ocupaban sus asientos. Sin embargo, de vez en cuando levantaba la vista para contemplar el crucifijo papal que colgaba sobre sus cabezas. Era una suerte que los ilicitanos les hubieran prestado una iglesia para su congregación. Según el acuerdo, Radican habló primero para tranquilizar a la multitud. Los tranquilizó con unas breves palabras, una oración y algunos chistes antiserbios. Aunque su retórica posterior fue más electrizante, Pavelić puso los ojos en blanco con desdén. Una vez más, ese patán estaba llevando a sus hermanos por un camino de miseria y decepción. La independencia se gana con sangre y hierro, no con ramas de olivo y vino. Él era quien llevaría a Croacia a la grandeza. A la grandeza. Solo él podía cumplir la promesa de salvación. Con la Ustaša como ejército, era posible. Pavelić se levantó cuando su compañero regresó a su asiento. Se portó como un caballero a caballo y miró fijamente a la multitud que aplaudía y vitoreaba. Se imaginó en una asamblea más grande con un público que seguía cada palabra. Ese día pronto llegaría. Solo necesitaba esforzarse más. Hermanos y hermanas, dijo en voz alta, con pulmones de bronce, como Radican había insinuado, nos enfrentamos a una nueva amenaza existencial. El diablo del Rin ha llegado a Croacia. Busca deshacer nuestra identidad y destruir nuestra nacionalidad. Antes de Triano y la formación de Yugoslavia, el ducado de Iliria tenía un 12% de germanos étnicos de su población total. Un 12% de más. Una vez finalizado su programa para purificar su país de judíos, gitanos y serbios, los germanos también tendrán que ser eliminados de las fronteras de Croacia. Por cualquier medio necesario. La presencia del diablo inspiraría a los germanos a alzarse y reunirse con sus parientes del norte, convirtiendo así la obra de toda su vida en humo y llamas. No escuchen sus palabras. Silencien su voz. No presten atención a sus promesas. Durante demasiado tiempo, nuestras tierras han sido gobernadas por extranjeros del norte, sur, oeste y este. Nuestras granjas, nuestros bosques, nuestras montañas y costas han sido saqueadas, arrasadas y profanadas. Nuestros padres y los abuelos de nuestros padres han sido esclavizados bajo las más duras tiranías y sometidos a las peores pruebas. Que Dios bendiga sus almas por soportar el dolor. Nos obligaron a ir contra nuestros deseos en guerras y crisis, a estar sujetos a leyes desiguales y a soportar humillaciones a diario. Pavelić despotricó, gritó y bramó sin parar. Habló de los horrores de Lisonzo, presenciando la muerte indigna de cientos de sus hermanos croatas en trincheras y ametralladoras. Se unió contra los judíos, los serbios y el falso estado que era Yugoslavia. Solo la rabia y el desprecio transmitieron sus palabras a los oyentes. Pavelić prometió fuego y castigo, muerte y asesinato, por cada afrenta al honor de su amado país. Para cuando terminó, solo Radican observaba con horror y desconcierto.
Intentó hablar, pero una mano Ustacha lo apoyó en el hombro, instándolo a permanecer sentado. Debemos oponernos a la diabla, nuestro Satán, en cada esquina, en cada calle, en cada casa, para que nuestro sueño de una Croacia independiente se haga realidad. Los serbios serán expulsados de nuestras tierras, eso está garantizado, pero debemos asegurarnos de no cambiar una tiranía por otra. Después de todo, en 4 siglos de dominio extranjero, ¿qué ha hecho el imperio por nosotros? Pavelić concluyó su grandilocuente discurso con el deseo de que sus iguales reflexionaran y comprendieran su movimiento. Los germanos solo se preocupaban por sí mismos. No ofrecían nada a los croatas a cambio de su lealtad. Los serbios podrán llamar terroristas a los ustachas, pero para Pavelić, eran liberadores. Ninguna medida es demasiado grande, ninguna venganza demasiado pequeña. Destruyan la monarquía y la autodeterminación vendrá sola. Tras unos momentos de silencio, un hombre valiente alzó la mano. Un veterano de las trincheras, a juzgar por las cicatrices que tenía en el rostro. ¿Empleos? Pavelić parpadeó. ¿Qué quería decir con empleos? La multitud murmuró en señal de acuerdo. Supuso que podía atribuirle al imperio el mérito de crear un entorno que le permitió prosperar como abogado. La década de 1920 fue una época dorada, ya que luchó por los derechos laborales y la protección medioambiental de sus croatas y la belleza natural de Croacia contra los corruptos y depredadores conglomerados imperiales. Sin la presencia imperial, habría sido considerablemente más difícil adquirir fama y notoriedad como patriota. Los ferrocarriles, exclamó otro espectador. A los imperiales les encantan los trenes. Pavelić puso los ojos en blanco para sus adentros. Sin embargo, aún recordaba lo baratos que eran los billetes de primera clase cuando el imperio estaba unido. Antes de la Gran Guerra, su esposa siempre quiso ver los molinos de viento y los tulipanes de Holanda y, con el precio, podían permitirse recorrer todo el Kaiserreich, y eso fue precisamente lo que hicieron. Bienestar público y compensación laboral, gritó una mujer, provocando una oleada de apoyo. Pavelić rechinó los dientes. El recuerdo de las heridas de sus padres cruzó por su mente. Eran trabajadores ferroviarios que tendían vías por Bosnia y Croacia, y se arriesgaban a sufrir accidentes a diario, pero siempre eran recompensados generosamente por el Estado imperial cada vez que sufrían una astilla. Saneamiento urbano, dijo un anciano con brusquedad. Una oleada de risas le siguió. Eso es lo único que definitivamente extrañé cuando cayó el imperio. Gritó un trabajador con una boina beige pálida en su asiento. Seamos realistas, los alemanes son los únicos en Europa que pueden mantener limpia una ciudad. Los serbios no pueden manejar una escoba y un cubo de basura. Mucho menos un reino. Libertad cultural y expresión individual. Otra mujer intervino. El ojo de Pavelić se crispó. Por supuesto, una feminista tuvo que infiltrarse en su reunión para desmantelar el Estado yugoslavo. ¿Acaso estas mujeres no pueden reconocer que la liberación nacional y la construcción de la nación son tarea de hombres? ¿Hasta dónde llegan estas sufragistas solo para ser escuchadas? Sin embargo, tiene razón. A diferencia del imperio, que se conformaba con recaudar impuestos y diezmos para su burocracia y ejército, Yugoslavia es un etnoestado serbio disfrazado de Federación Panacional de Reinos Eslavos del Sur. En las aulas, los tribunales y las oficinas gubernamentales, todo tenía que ser serbio. Todos tenían que hablar serbio. Todos tenían que adorar a Dios como serbios. Todo era asfixiante. Su pueblo no podía prosperar bajo un régimen así, de ahí la justa necesidad de una retribución violenta contra la monarquía serbia. ¿Educación? Por mucho que lo intentara, Pavelić no encontraba ni un hueso para denunciar a sus profesores ni al plan de estudios que lo había preparado para su carrera de abogado. Óperas y bellas artes. Museos y castillos. Coches. Acceso al mercado de toda Europa Central, lo que permite enviar nuestros productos a nuestros clientes bajo un único organismo regulador. Un caballero elegante levantó la mano. No nos aplicaban aranceles cuando vendíamos nuestros productos a magiares y osterrianos. Maldita guerra comercial. Las exportaciones croatas se desplomaron un 95%, o eso oyó Pavelić, gracias a los aranceles que se manejaban entre Estados Unidos, Yugoslavia, Magyarzar, Osterri, Magna Rumelia, Ildoa, Dacia y el Sardón búlgaro. Nadie en Croacia puede obtener ni un solo beneficio. Oktoberfest. Pavelić pareció mucho menos divertido al mencionar esa festividad alemana. Ese comentario provocó que toda la iglesia estallara en abucheos y frustración, mientras Raikan reía a carcajadas. Esa fue la mayor queja, una espina clavada en cada comunidad croata, cuando los serbios prohibieron el Oktoberfest en su certificación de Iliria.
Un mes en el que cada croata tiene la excusa perfecta para emborracharse hasta la muerte, ahogarse en cerveza, licor y vino, sin ser juzgado por los consumados imperiales, y ahora todo se ha esfumado. En lugar de un día festivo cada mes del año, según las peculiaridades de cada región del imperio, los croatas solo pueden emborracharse en las calles 2 veces al año. Suponiendo que encontraran suficiente cerveza barata para ahogar sus penas y afrontar su nueva realidad. Los fransois se jactaban de tener 400 variedades de queso y los imperiales respondían con 500 sabores de alcohol. Pero gracias a los aranceles y al odio serbio hacia todo lo germano, el gusto por la cerveza de los croatas se ha reducido a una escasa docena. Quizás incluso menos, ya que varias cervecerías respetables han cerrado debido a los problemas económicos. Puede que Pavelić no sea un borracho, pero octubre con su esposa fue notablemente más sobrio y deprimente desde la firma de Triano. Cine y música, comentó un hombre más joven. Disfruté del reestreno de Metrópolis. La actriz estuvo increíble. ¿Es buena la película?, preguntó otro espectador. Todavía no la he visto. Es excelente. El sonido ha multiplicado por 10 la historia. Pavelić golpeó el podio con el puño para recuperar la atención de la asamblea. Su amargura alcanzaba un nuevo punto álgido. Se supone que sus hermanos deben denunciar al imperio como potencia colonizadora, no sentir nostalgia de principios de la década de 1920. Chocolate alemán, se oyó una voz desde el otro extremo de la iglesia. Eso era algo que todos extrañaban cuando el imperio se derrumbó. El chocolate renano era el rey de Europa, por mucho que los Wallenstein afirmaran que el suyo era superior. De hecho, disfruto del chocolate flamenco, dijo un hombre. Sigo pensando que era el dulce más excelente del imperio. El comentario provocó la reacción inmediata de un colega que estaba sentado detrás de él, alguien que proclamó su lealtad al chocolate balón. Eres un hereje. Le señaló con el dedo, criticándolo. Claro que ninguno de esos chocolates se podía comprar en Croacia sin desembolsar una suma considerable de dinero o objetos de valor. Incluso los soldados tenían raciones de chocolate cuando estaban en las trincheras. Así es la vida después de la Gran Guerra. Doncellas imperiales, sobre todo las germanas, dijo un joven con una sonrisa dócil, provocando que todas las mujeres lo miraran con enojo. Están muy bien dotadas y son esposas ideales. No digo que las croatas no puedan competir, pero quiero decir que el imperio nos ha dado muchas opciones en cuanto a romances. Pavelić recordó de repente a una camarada en Igdora, una germana iliria con los pechos más grandes de todo el regimiento de infantería. Si hubiera sido menos hombre, la habría tomado con gusto como amante, un sentimiento que todos los demás hombres de su batallón compartían. Fue realmente desgarrador que Catarín muriera destrozado por un proyectil de artillería de 210 milímetros durante un asalto a una trinchera ildoana. Carreteras imperiales. Gritó otro. El imperio construyó las carreteras tan lisas que se puede rodar una canica de Aglan a Viena. Solo un serbio puede convertir una carretera en un sendero de cabras. Pensiones imperiales, gruñó un viejo granjero. El rey Alexio solo me dio un par de pfennigs mientras acumulaba el resto del dinero para su palacio en Belgrado. Al menos el Kaiser conocía el valor del trabajo duro. El servicio postal federal. Otra mano se alzó. Antes enviaba cartas a todos los rincones de Europa y las entregaban en menos de una semana. Ahora, cuando un croata envía una carta a su hermana, primero va a Belgrado para su inspección. Educación estandarizada. La Liga de Fútbol. Los croatas nos vemos obligados a jugar contra serbios con árbitros serbios. Al menos en el imperio, jugábamos contra magiares, pulskanos, osterrianos, daneses y loteiranos. Patentes imperiales. Seguridad pública. Carbón y leña baratos. Pavelić volvió a golpear el podio con el puño. Se suponía que esto era una manifestación del nacionalismo croata, no una fiesta de agravios. Su pueblo debía reconocer la libertad y la gloria que podían obtener de la independencia. Basta. Sí, admito que el imperio nos ha concedido estas ventajas, pero no confundan ni por un instante estas intenciones con puras. Los germanos pretenden dominarnos. Nos convirtieron en corderos llevados al matadero. Nuestros hermanos y hermanas han vuelto a casa arruinados y ensangrentados por los fracasos de Berún. Nos dejaron bajo el yugo de la tiranía serbia, para ser justos con los alemanes por un momento, dijo Radican desde atrás, fueron las potencias aliadas las que nos pusieron bajo el dominio de los serbios. ¿De qué lado estás, traidor?, espetó Pavelić. Del lado de la paz y la prosperidad para todos los croatas. Todos lo estamos. Pavelić se giró para encarar a su público una vez más.
A pesar de todos estos placeres que los germanos han brindado a Croacia, el imperio nunca, y quiero decir nunca, ha hecho nada para ayudarnos que no les beneficiara directamente. Nos quieren como adoradores de la grandeza imperial y nunca nos han visto como iguales. La iglesia guardó silencio una vez más hasta que un clérigo croata rompió el silencio. Los germanos nos ayudaron durante la cruzada de Varna de 1444 a pesar de su agitación interna. Junto con los magiares y pulskanos, derrotaron al ejército rumelio y contuvieron la expansión musulmana en la Hélade. Si no fuera por su ayuda, todos estaríamos viviendo bajo los rumelianos durante casi 5 siglos. Una oleada de asentimiento recorrió de nuevo la congregación. Mejor ser oprimido por un hermano cristiano que por una religión extranjera. Después de todo, los rumelianos cobraban impuestos a los no creyentes. El imperio nos dio a Tanjabón de Gurechav. Tenemos una campeona que puede salvarnos de la opresión extranjera. La mención de su nombre casi le hizo estallar los nervios. Pavelić inmediatamente indicó a sus hombres que escoltaran a ese traidor fuera de la iglesia y se deshicieran de él. Esto había ido demasiado lejos. El diablo ni siquiera estaba en Igdora, pero su influencia había logrado infiltrarse en las mentes de su pueblo. Esto debía detenerse de inmediato. Si Dios quiere, debía morir. En la mente de Pavelić, inicialmente pensó en enviar a uno de sus hombres para abatirla. Alguien valiente, fanático y hábil con una daga. Pero ella es una asesina, tal vez tendría que considerar alternativas para eliminarla definitivamente. Algo ardiente y explosivo. Eso pondría en peligro todos sus planes actuales si centrara toda su atención solo en ella. Pero ningún precio es demasiado alto para pagar por una Croacia independiente. Con todas las comodidades de la primera clase para mí, me sentía bastante optimista ante un cambio de ritmo. Por fin podía cumplir mi acuerdo con Slavje ayudando a sus socios a estabilizar Yugoslavia. Claro, ahora que he cruzado la frontera, me doy cuenta de que debería haber intentado obtener más información del líder del DDP. Arreglar Yugoslavia, sí, pero ¿cómo sé quién es amigo de Slavje o no? ¿Debo esperar a que compartan o limiten su pasado conmigo una vez que llegue? En cualquier caso, pasé el tiempo redactando una petición al canciller Bernin. Una sobre el reconocimiento formal de los derechos humanos universales y la dignidad. Una carta internacional de derechos humanos, para ser exactos. Aunque, para ser completamente transparente conmigo mismo, no conocía bien todos los detalles ni sus enmiendas en el documento de 1948. Para compensar esta laguna, tuve que recurrir al artículo 13 de la Constitución japonesa, que a su vez fue copiado de la Carta de Derechos de Estados Unidos. Todo se remonta a Estados Unidos, al menos los Estados Unidos se tranquilizarán al saber que tengo en alta estima su preciado documento. Primero lo primero. Artículo 1. Todas las personas serán respetadas como individuos. Los individuos no serán privados de su derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad por orden de su Estado y de los organismos intergubernamentales. Un excelente comienzo. Con este principio reconocido por Germania, y por extensión, por Europa y el resto del mundo, no habría más asesinatos sin sentido ni represalias violentas. Una vez que esta carta fuera aceptada por la comunidad global, la Legión de Acero de Dacia sería llevada ante la justicia por su vil y cruel genocidio. Por supuesto, no pretendo desestimar la actual constitución germana cuando contiene estos principios, pero el canciller Bernin debería impulsar un reconocimiento global y universal de los derechos humanos. Puede que tenga críticas a la hegemonía estadounidense, pero defender las ideas liberales no es una de ellas. Artículo 2. Todas las personas serán reconocidas por igual ante el derecho internacional y no sufrirán discriminación por motivos de raza, credo, género, condición social ni origen familiar. Quizás debería añadir la sexualidad a la lista, ya que mi país se enfrentaba a un creciente movimiento de defensores de los derechos de las personas homosexuales. Al cortar de raíz esta preocupación, podríamos obviar el debate por completo y seguir adelante con nuestras vidas y carreras. Después de todo, Dinamarca, si mal no recuerdo, fue el 8º país europeo en legalizar el matrimonio igualitario. A juzgar por el primer ministro Strømmen, los daneses eran un pueblo tranquilo y razonable. Dudo que las cosas fueran diferentes. Aunque el canciller Bernin era un conservador papal de centro derecha, me descubriría sin miramientos, y preferiría no causarle otro escándalo. Ahora que lo pienso mejor, sería mejor dejar el tema para un futuro debate. Puede que Germania aún no esté preparada para abordar este tema para la comunidad LGBTQ, pero Daneland sí. Artículo 3.
Las personas tienen el derecho inalienable a una forma democrática de gobierno. El derecho inalienable a elegir y destituir a sus líderes públicos. Se garantizará el sufragio universal de los adultos. No se violará el secreto del voto. El votante individual no será coaccionado a votar ni responderá, pública o privadamente, del voto emitido. Se explica por sí solo. No veo ninguna razón para que Berning lo rechace rotundamente. ¿Cómo podría? Ambos queremos lo mismo. Incluso Stzlage estaría de acuerdo con esta cláusula. En cuanto a las potencias aliadas, bueno, ya practican este principio. ¿De verdad pueden quejarse si Germania decide establecerlo como un concepto universal? El imperio ha muerto. No tienen nada que temer. Artículo 4. Toda persona tendrá derecho a solicitar pacíficamente la indemnización por daños y perjuicios, la destitución de funcionarios públicos, la promulgación, derogación o modificación de leyes, ordenanzas o reglamentos, y otros asuntos. Ninguna persona será discriminada ni criminalizada en modo alguno por promover dicha petición. El Estado no infringirá el derecho de las personas a protestar ni a informar a la ciudadanía. Creo que debería haber una tercera parte en esta última declaración. Encontraré inspiración y consejo entre los profesores con formación del DDP a mi regreso. Quizás el derecho a la educación. No, eso debería ser una categoría aparte. Lo anoté rápidamente como artículo 5. Mis reflexiones se interrumpieron cuando un camarero elegantemente vestido abrió la puerta con suavidad y me mostró una botella de vino añejo. Era una marca que no conocía muy bien, pero originaria de las laderas de los Alpes Osterrianos. Supongo que eso contaba. No pedí nada, le dije. Sería muy poco profesional decirle a Stzlage que había escrito mi tratado bajo la influencia del alcohol. El hombre sonrió sin darle importancia. Está bien. Considérelo un regalo por sus servicios. Otro fanático que quería usar su dinero para complacerme. Cedí y respondí con mi sonrisa característica. Le indiqué que colocara el vino en la mesa cercana, ya que no tenía intención de beber alcohol esa noche. Curiosamente, el caballero cerró la puerta con llave tras él antes de seguir mi dirección. Al principio lo consideré una peculiaridad del hombre hasta que mis ojos captaron el inconfundible brillo de una espada que sostenía en su mano enguantada. Solté mi pólvora cuando se giró con una férrea determinación en la mirada. Sin perder un segundo, se abalanzó sobre mi garganta con su daga. De no ser por mi cartera, mi pistola, mi libreta y otras cosas que guardaba en el bolso, no habría sido lo suficientemente grueso como para bloquear una parte de la hoja. Con las manos agarrando mi escudo improvisado, levanté los pies y le di una patada en las rodillas con los tacones afilados de mis zapatos. El hombre gimió de dolor, desequilibrado, pero aún decidido a usar su peso para dominar mis brazos con su tamaño y masa. Apunté a su entrepierna, dándole un nuevo tono de voz, antes de apartar el bolso de mi cara. Se desplomó en los lujosos asientos frente al mío, intentando recobrar la compostura. Sacó su daga de mi bolso y se preparó para otro golpe, pero no le di oportunidad cuando corrí hacia la mesa en el último segundo. Se estrelló la cara contra el sofá como un toro furioso. El hombre se recuperó rápidamente al darse la vuelta para atacar. Pensando con rapidez, agarré el cuello de la botella de vino para usar su cuerpo para detener su daga antes de golpearle la barbilla y la mejilla. Se tambaleó al caminar, la hoja casi se le resbaló de las palmas, cuando lo golpeé en la frente con tanta fuerza que la botella de vino se hizo añicos. La parte delantera de mi vestido estaba ligeramente empapada, pero no cedí. Tenía la cabeza tan inclinada que fui a cortarle el cuello expuesto con los bordes dentados de la botella. Fue un corte limpio a través de su arteria y su sangre brotó a chorros como un surtidor. La sangre llegó al techo, se prendió en la ventana, aterrizó en la mesa, los asientos y, lo más molesto de todo, en mi ropa. Me maldije por mi rendimiento excesivo. Debería haber perdonado al camarero para al menos poder interrogarlo sobre su motivo. El hecho de que cerrara la puerta con llave, ¿esperaba intervención o refuerzos? Me pregunto qué hice en Osterri que justificara un intento de asesinato. Tal vez era comunista. Saqué mi pistola del bolso antes de abrir la puerta con cuidado y mirar al final del pasillo. Estaba vacío. Incluso silencioso. Qué extraño. Sabía que el tren hizo una breve parada en Croacia, cerca de la frontera entre Osterri y Yugoslavia, y vi a muchísima gente bajando de los vagones, pero aún así subió un número considerable de pasajeros. Me di la vuelta y enseguida me encontré cara a cara con una mujer de mediana edad armada con un revólver. Tenía una ligera expresión de sorpresa en el rostro antes de recuperarse rápidamente para acallar mi sorpresa. Quizás sea un poco repentino, dijo rápidamente, pero no tenemos mucho tiempo. Solo quiero que sepas que estoy de tu lado.
¿Eres una de las chicas de Helene? Pregunté con recelo, apuntándola con mi arma mientras ella bajaba la suya. ¿Quién? Comentó distraída, acercándose a la puerta exterior y mirando al frente. Soy Marta Caernot, de la inteligencia Albish. ¿Trabajas para Londonium? Pregunté. No sabía que querían protegerme. Sí, y no, me corrigió con gravedad. El Mi-6 te quiere muerta, al igual que los Francois. Ah. Asentí, comprendiendo un poco mejor la situación. ¿Quién es entonces? Señalé el cadáver. Caernot se giró para cerrar la puerta con llave. Alguien vengativo. Los Francois lo contrataron para eliminarte. ¿Hay algo más? Sí. Hay una docena de agentes albinos a bordo asignados para asesinarte, explicó la mujer. Soy una de ellos. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. Es personal, dijo. Escucha, 2 coches más adelante, hay un contacto esperándote. La identifiqué como informante del establishment conservador de Berún. Se llama Úrsula. Su lugar está marcado con una bandera amarilla que representa al dragón negro colgando de la ventana. ¿Y cómo se supone que voy a llegar hasta ella? Preguntó Caernot señalando hacia afuera. Salir y usar las barandillas exteriores como asideros. Estás loco. No podía creer lo que sugería. Es la única manera. Úrsula lo explicará todo, respondió. Además, mi plan para distraer a mis camaradas, diciéndote que salté del tren y corrí a esconderme en el molino. Efectivamente, miré y vi un molino y una granja a lo lejos. Sus detalles se hacían más evidentes a cada segundo que pasaba. De repente, oí un séquito de soldados dirigiéndose hacia mi cabaña. Mierda. No tenía elección. Agarré mi bolso y metí mis escritos dentro antes de echarme el equipaje al hombro. Justo cuando me movía para agarrarme a la barandilla de afuera, me giré para mirar a Caernot. ¿Cómo sé que esto no es una trampa? Pregunté. Todo esto es demasiado rápido para la renegada. Sigue armada. En cuanto me agarre a la barandilla, tendrá todas las oportunidades para dispararme en ese mismo instante. Porque esto es venganza, por mis hermanos muertos y hermanas violadas en Flandes. Gruñó. Puede que trabaje para Albion, pero mi lealtad es para ti. No le daré a Parisé el placer de tu desaparición. Vete. Gritó el agente doble, agarró la daga caída, se limpió la sangre y se la clavó en el abdomen. Luego cayó y usó su propio cuerpo para bloquear la habitación desde dentro. Te ganaré todo el tiempo que pueda. La puerta interior se sacudió con los golpes. Se oyeron gritos. ¡Qué mala suerte! Justo cuando este viaje en tren se estaba volviendo agradable. Con el viento azotándome la cara, veloz como un huracán, seguí adelante, esperando que una rama no me derribara. Efectivamente, la mujer tenía razón. Casi todas las ventanas de los vagones de delante estaban cubiertas por cortinas, salvo una que tenía una pancarta ondeando al viento. De todas las maniobras peligrosas a las que me enfrenté durante la Primera Guerra Mundial, esta fue la más incómoda. El metal estaba demasiado frío para mis dedos, y mis pies arañaban las paredes exteriores en un vano intento de mantener el equilibrio. Maldita seas, X. Me enfurecí contra el viento aullante, las estrellas parpadeantes y la luna creciente que se burlaba de mi situación. Solo quiero escribir en paz. Aún así, seguí adelante con mi situación, incluso cuando mis dedos empezaron a gritar de dolor. Perder el control solo significaría un final miserable para una vida espectacular y trabajadora. Preferiría encontrarme con sicarios antes que ver mi cuerpo destrozado tirado en una zanja. A lo lejos, oí el débil estallido de un disparo. Los asesinos debieron haber abierto la cerradura de un disparo. Tenía que darme prisa o arriesgarme a quedar atrapado en ese estado miserable. Grité más blasfemias a ser décimo, cada palabra de condenación bajo la noche estrellada, antes de llegar finalmente a la habitación segura. Mi puño golpeó la ventana, amenazando con romper el cristal de pura frustración, y la puerta del coche se abrió de golpe. 2 pares de manos me agarraron. Una joven y femenina, la otra de un hombre mayor. Espero su lealtad y discreción, refunfuñé débilmente, desplomándome en el asiento de terciopelo al perder las fuerzas. El de Gurechaz, respondió la joven, levantando el brazo derecho antes de ayudarme a acomodarme. No tiene que preocuparse por la traición aquí. El hombre mayor del bigote de cepillo repitió su gesto antes de cerrar rápidamente la puerta del tren. Cuando me dijeron que tenías que refugiarte con nosotros, comentó con una risa suave y amarga, esperaba que la otra puerta se abriera. Créeme, jadeé, debí haber optado por enfrentarme a mis posibles asesinos en combate. ¿Asesinos? El hombre de mediana edad parecía bastante confundido antes de mirar a la chica que ocupaba su lugar a mi lado. Me informaron de que era un escuadrón de policía el que procedía a tu arresto.
Parece que nuestros aliados han sido engañados, se encogió de hombros. O comprometidos. Porque hay un ejército de policías serbios esperando a Argent Silver en Belgrado. Encantador, refunfuñé. En ese momento, pensé que Schlage les había informado a sus asociados que me usaran para ayudar en sus esfuerzos de estabilización nacional. Disculpe, pero me gustaría saber la identidad de mi benefactor. Bien. Soy el teniente coronel Artrig Gustavus Rooseflene, me saludó con el tradicional saludo militar imperial. Me envía el presidente Rudensdorf. ¿Rudensdorf? Entrecerré los ojos. También el regente Orbat. ¿Orbat también? Preguntó. ¿Y Pilsud? ¿Pilsud? ¿Hay otro déspota del ejército envejecido que se preocupe por mi bienestar? General Ugar. No es un déspota. Daneland sigue siendo una democracia. Por ahora. Se ganó la lealtad del ejército danés y planea marchar sobre Copenhague. Estaba a punto de replicar con bastante violencia cuando la joven se presentó como Ursula Grants. Espera. Grants. La observé para examinar sus rasgos. Cabello rubio, ojos verde agua, pecas juveniles. Mi hermano mayor sirvió en tu batallón. Dijo. ¿Te acuerdas de Boren? Siempre. Le dediqué una sonrisa cansada. Espero que haya dicho algo bueno de mí. Más que eso. Adoré cada palabra. Grants tarareó. Ha escrito su autobiografía. Guardé una copia para dártela. Metió la mano en su bolso y me pasó la de repuesto, limpia e inmaculada como recién salida de la imprenta, antes de coger su pañuelo para limpiarme la sangre y el vino de la cara. El paño fue arrojado inmediatamente por la ventana. Diegros de Feuer, qué humilde de su parte. Tendré que leerlo más tarde. Entonces, levanté la cabeza. ¿Cuál es el plan? Hay asesinos en este tren y una celda me espera en la capital. Sencillo. Dijo Flene. Damos la vuelta y nos reunimos con nuestros camaradas en Germania. ¿Y con las manos vacías? Negué con la cabeza. Le prometí al líder del partido, Schlage, que ayudaría a Yugoslavia a estabilizar sus instituciones democráticas. Para ser sincero, Argent Silver respondió, que le jodan a Schlage. Que le jodan a los progresistas. Todo esto es una trampa. La coalición gobernante, lo que queda de ella, ha traicionado su confianza al conspirar con las potencias aliadas. Ofrecen su personalidad a cambio de muchísimas concesiones, quizás la revocación de Triano. Con todo respeto, teniente coronel. Considero que sus afirmaciones son puras tonterías. Me niego rotundamente a creer que los moderados caigan tan bajo, Argent Silver. Por favor. Esto no es una farsa. Comandante, dijo Grants, intentando calmar mi creciente ira. Si me lo permites, me volví hacia la chica con irritada anticipación. En resumen, Germania está al borde de una guerra civil. Desde que te fuiste, los cozis y los nazis han iniciado una insurgencia en Renania y el sur de Germania, respectivamente. Aunque no han declarado una revolución abierta, creemos que se debe a que están más centrados en matarse entre ellos que en derrocar a la República de Weimar. Simplemente aplástalos, comenté con la mirada vacía. Aún nos queda la Reichswehr. El secretario de Defensa le dejó claro al canciller Berling que no actuará contra los radicales, explicó Flene. La Reichswehr está en una revuelta amotinada. No escucharán las directivas del Reichstag ni de la Cancillería. ¿Qué? Lergen no lo haría, está casado con su trabajo. Un adicto al trabajo y arribista, apolítico. Estamos aquí para rescatarte. La joven me miró de arriba a abajo. Y para darte ropa limpia. Recuperarte. La rubia se puso melancólica por un momento. El XA, aunque crece exponencialmente, está experimentando descontento por su ausencia. Rumores de un motín. Flene comentó. Los uniformados prefieren no tener a un mestizo judío al mando de su movimiento. Aunque su descripción fuera brutalmente honesta, no apreció la fría burla en su voz al escupir la palabra. Corregí su comportamiento apretando los dedos en un puño y descargando mi rabia en su entrepierna. Se desplomó en su asiento con la espalda arqueada, gimiendo sin parar. Mientras esté en mi presencia y me hable, se abstendrá de hacer comentarios groseros y excluyentes al describir a cierta comunidad étnica o a cualquier otra. ¿Entiende? Sí, Flene gimió cuando le agarré el bigote y amenacé con arrancárselo. Bien. El término respetuoso es birracial o de ascendencia mixta para describir a alguien como Elena. Harías bien en recordarlo. El teniente coronel asintió en un silencio de acuerdo. Interesante terminología. Grant tarareó. Pero, en cualquier caso, entiendes la urgencia, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente. Resoplé.
Escribiré algunas cartas para enviar a casa y hacer entrar en razón a estos idiotas. Pero Agent Silver, quieren que regreses de inmediato. Te necesitan. No, necesitan mi cara para poder estamparla en cada pared y póster para conseguir el apoyo público. Lo que quieren es un caballo de propaganda para desfilar por las calles. Regresaré, pero por voluntad propia. Debo cumplir mi acuerdo con Slage. Salvar la democracia yugoslava. Grant no parecía convencido, atreviéndose a sostener mi mirada de hierro. Disculpe, pero, según mis observaciones, sus acciones difícilmente pueden considerarse democráticas. Por eso tengo que continuar con mi misión, dije con dureza. Necesito demostrar que soy más que un simple militar imbécil o un agitador. Quiero ayudar al bloque progresista a triunfar. La única manera de que confíen en mí es ayudando a sus socios. Pero... ¡no! No abandonaré una misión a medias. Además, podrían estar exagerando la situación en Germania. Los periódicos publicaron predicciones apocalípticas similares y tienen una agenda que impulsar. Todavía no hay distinción entre propaganda y noticias imparciales. Puede que las potencias aliadas quieran eliminarme, pero están limitadas por la necesidad de mantener la discreción. Si muero en un accidente de coche o me resbalo y me rompo el cuello al caer por las escaleras, pueden hacerlo pasar por providencial. Pueden odiarme todo lo que quieran, pero eliminar a un célebre héroe de guerra por medios inescrupulosos es un acto de cobardía y falta de respeto de la mayor magnitud. Una sola palabra suelta. Un desliz. Una prueba irrefutable y las potencias aliadas sentarán un precedente de asesinatos por venganza cometidos por alemanes radicales que buscan ajustar cuentas. No. Me protege mi fama. Primero tendrán que arrestarme. Pueden intentarlo. Lergen, Slage y Zetor me prometieron amigos en Belgrado. El gobierno yugoslavo me protegerá una vez que se haya comprobado mi utilidad. Todo eso es sensato, repitió Flene, aunque con más reservas. ¿Pero qué haremos cuando lleguemos a Belgrado? ¿Qué demonios? ¿Qué haremos con los asesinos a bordo de este tren? Al oír sus palabras, metí la mano en mi bolso, asomando los dedos por la incisión de la daga, antes de rodear con la mano la fría empuñadura de madera de mi pistola. Sin contar las municiones, tenía 2 cargadores más para un tiroteo. ¿Quieren mi cabeza? Sonreí. Que vengan a reclamarla. Me gusta tu forma de pensar, asintió Grants, agachándose para coger el estuche de su violín y revelar una máquina de escribir Chicago desmontada. Inmediatamente empezó a armar la metralleta con dedos expertos. Mi hermano me envidiará muchísimo. Debo admitir que, aunque Ursula Grant no fuera un soldado como su hermano mayor, la velocidad con la que armó su arma de fuego era prometedora. Me atrevería a decir que, si fuera una maga, podría superarlo por completo. Había un brillo de locura en sus ojos, oculto bajo la apariencia de una joven doncella emancipada pero obediente. En cierto modo, su entusiasmo casi me recordó a Visa. Flene, sin embargo, solo tenía su revólver de oficial. Limpio, fiable, pero sin la potencia de fuego de la ametralladora de Grants. ¿De verdad vamos a participar en una escaramuza a bordo de este tren?, preguntó con torpeza. ¿Deberíamos preocuparnos por los demás pasajeros? Esa es una pregunta que Albion debe considerar, repliqué. Ellos son quienes inician esta pelea. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los asesinos? Cuando empiecen a dispararme, claro. Justo a tiempo, la zona sobre mi cabeza explotó en una ráfaga de fragmentos de madera y astillas, mientras el fuego de la ametralladora resonaba por el vagón. Flene tuvo suerte de sus rápidos reflejos y se dejó caer al suelo de inmediato, mientras yo agarraba a Grant y la tiraba para que se uniera a él. Un segundo más de vacilación y su cabeza habría estallado en la habitación. Grant se estremeció erráticamente al sentir la mano de Flene sobre su hombro. Un roce leve, pero parecía dispuesta a descargarle todo el cargador en el pecho. Reconocí el patrón de los disparos de la ametralladora casi al instante. De alguna manera, Albion había subido una MG-24 al tren para dispararme, y aún más preocupante, sabían dónde me había refugiado. O hablábamos demasiado alto o Caerno ya estaba en peligro. Obtuve la respuesta cuando me protegí la cabeza de las astillas de madera que me llovían sobre los oídos y vi un pequeño insecto y un cable escondidos debajo del asiento del tren. Inmediatamente lo agarré para aplastarlo entre mis dedos. O Albion ha rastreado sus asientos o cada compartimento tiene un micrófono oculto, Dios mío. ¿Acaso a la Commonwealth no le importan las bajas civiles? Me giré para encarar a mis aliados mientras meditaba sobre nuestro próximo movimiento. Echarán la culpa de este ataque a terroristas nacionales. Flene alzó la voz para hacerse oír por encima del estruendo.
Iliria es una zona de guerra, igual que ese. No faltan bandas violentas de criminales para encubrir esta masacre. ¿Eres buen tirador? Me dirigí al veterano oficial. ¿Con un revólver? Creo que puedo. ¿Crees o sabes? Lo sé. Entonces no dudes en disparar. El artillero se quedará sin balas tarde o temprano. Tuvimos que esperar a que nuestros cuerpos estuvieran cubiertos de polvo de madera, tela destrozada y bolas de algodón antes de que cesaran los disparos para recargar. En la pausa, Flynn saltó del suelo y apuntó con su revólver hacia las habitaciones en ruinas y disparó un solo tiro antes de volver a lanzarse inmediatamente al suelo. A poca distancia, oí el grito inconfundible de un hombre herido de bala. ¿Lo mataste? Pregunté. No. Negó con la cabeza. Le disparé al cargador. Aunque creo que sostenía algo más. Nuestra paz duró poco cuando uno de los 3 hombres con Stahlhelms y uniforme imperial abrió la puerta de nuestra habitación. Los albinos me apuntaban directamente a la cara con pistolas ametralladoras imperiales. Sin embargo, antes de arriesgarse a acabar con mi vida en ese momento, Grants abrió fuego con su American Trench Sweeper y gastó la mitad del cargador en dispararles a diestro y siniestro. El pasillo estaba pintado de rojo carmesí, decorado con agujeros de bala y repleto de cuerpos antes de que Flynn extendiera la mano para cerrar la puerta. Al poco rato oí el familiar clic de la MG-24 antes de que reanudara el fuego en nuestra dirección. Creo que tenemos que salir de aquí, comentó Flynn. De ninguna manera. Rugí. O nos arrastramos por el pasillo y nos arriesgamos a que nos disparen, o salimos por la puerta exterior y nos arriesgamos a rompernos el cuello. Siendo 10º, mi mente rugía dentro de mi cráneo. Si de verdad te importa, enviarías un milagro ahora mismo. En un instante, se produjo la explosión de una granada, silenciando la ametralladora y sacudiendo los vagones con violencia como si se hubiera producido un terremoto. A pesar del repentino enigma, nos permitió recuperar el aliento en la quietud inmediata. Nos arrastramos de vuelta a nuestros asientos, con cuidado de no exponer las cabezas a la vista, antes de considerar nuestra repentina fortuna. Tenemos que movernos ya, les dije. ¿A dónde? Resopló Grants. Tercera clase. Gemí, esperando que los albinos no me siguieran y pusieran en peligro a más civiles. Prefiero no ser un amuleto de mala suerte para mis posibles admiradores. Con mi equipaje a cuestas, Flynn tomó la delantera con Grants protegiendo nuestra retaguardia. Era una valiente por arriesgar su vida a pesar de no ser un soldado como su hermano. El poder del fanatismo, supongo. Aunque la oportunidad de explicarle su muerte a Boren apagó mi recién descubierta alegría. Pronto nos siguieron los asesinos, pero Grant los mantuvo a raya, reprimiéndolos con lluvias de plomo, y mató a 2 más de mis perseguidores mientras avanzábamos. Empecé a disparar mi lujer para mantener sus cabezas ocultas tras la cubierta cuando ella tuvo que reponer el cargador vacío. Logré acertarle a un agente en la cabeza durante la escaramuza antes de que Flynn me agarrara del hombro y me empujara a la primera habitación de tercera clase que encontró. No estaba desocupada, a juzgar por los agujeros de bala y las salpicaduras de sangre. Mira, hermana, gritó una joven voz masculina, con un dedo meñique apuntándome a la cara. Es plata argenta. El niño, con signos de desnutrición, no parecía tener más de 6 años, mientras que su hermana menor, entre lágrimas, parecía de 4. Lorrie me dijo que tiene manos que curan, casi saltó de alegría repentina. Puede ayudar a curar a mamá. Miré el asiento del tren destrozado y vi el cadáver de su madre. La mitad de su cabeza había sido arrancada por la lluvia de balas, dejando solo la lengua y la mandíbula inferior expuestas. Nunca tuvo la oportunidad de comprender la mala suerte que tuvo su familia. Tu madre está en un lugar mejor ahora mismo, dije, sin saber cómo decepcionarlos con delicadeza. Dejó este plano mortal. Pero nos reuniremos con papá en Belgrado. Protestó el niño pequeño. Mamá esperó tanto para verlo. No puede irse ahora. ¿Puedes decirle que regrese? ¿Devolverle el billete de avión? Grants, con un profundo suspiro, me volví hacia mi leal, encárgate de ellos, por favor. Miré a Flynn, que asomó la cabeza por la puerta para disparar otra vez a los asesinos que se acercaban. A juzgar por sus respuestas vocales, el oficial logró alcanzar la pierna de alguien. ¿Nos preparamos para una última batalla? Probablemente no, respondió mientras cerraba la puerta. Parece que se están retirando. Aunque eran buenas noticias, no mejoraron el ambiente en nuestro nuevo refugio. Los niños empezaron a llorar mientras el cadáver de su madre permanecía indigno. Podríamos intentar informar a la policía de Belgrado, pero ¿nos creerían?
Si les dijéramos que Albion había enviado agentes encubiertos para asesinarme, sin importarle los daños colaterales, ¿presentaría el rey yugoslavo una denuncia ante Londonium? Mis enemigos son innumerables. No falta gente a la que culpar. Pero el gobierno real tampoco puede permitirse restarle importancia a este ataque. El comercio es el alma de las naciones. Estos síntomas de un gobierno débil ahuyentarán a posibles inversores y reducirán la confianza pública en el mercado. Deberíamos seguir adelante. Le dije a Flene. Es posible que aún no se hayan rendido. ¿Qué hacemos con los niños?, preguntó Grants. Por su bien, espero que su padre los esté esperando en la capital. Sus posibilidades de una vida pacífica y bien intencionada están aseguradas si sigue trabajando y siendo un miembro respetado de la comunidad yugoslava. Llévenlos con nosotros, respondí, mirando alternativamente al joven y al cadáver. Evitémosles este espectáculo espantoso. Los civiles asomaron la cabeza al pasillo cuando los disparos dejaron de resonar en la noche. Quienes me vieron estaban sorprendidos y extasiados a pesar del ambiente deprimente. ¿Hubo una pelea? ¿Plata argenta? ¿Qué pasó? Escuché una explosión. Todos. Ordené. Permanezcan en sus asientos y agachen la cabeza. No se vayan hasta que lleguemos a la estación. Por suerte, no todos los compartimentos tenían pasajeros y encontramos una habitación vacía donde escondernos. A juzgar por la repentina disminución de impactos de bala, la segunda clase debió de estar devastada. Espero que Londonium esté satisfecho con los resultados de su escuadrón de la muerte. Al menos Parisé tuvo la decencia de enviar a un hombre a hacer el trabajo. En cuanto al hermano y su hermanita, Mordarian y Cecilia, respectivamente, estaban desconsolados. Pero sus lamentos solo se unieron al coro de dolor más amplio en todo el tren, ya que los supervivientes de segunda clase tuvieron la oportunidad de comprender plenamente su pérdida. Todas esas muertes sin sentido solo para dejarme ileso. Por extraño que parezca, prefiero tratar con adultos que con niños, aunque mi carrera en mi vida pasada solo trataba con incompetentes e inútiles. Los niños son ruidosos, groseros, ingenuos y terriblemente malos conversadores. Pensé que Grants sería mejor para calmarlos, pero parecía estar tan perturbada como ellos. Extraño, considerando que no tuvo reparos en abatir a 3 atacantes. Malos recuerdos, me contó, cómo su madre muerta le recordaba demasiado a la suya. Pobre Boren, sobreviviendo a un infierno creado por el hombre solo para volver a casa con un padre débil y moribundo. Me arrodillé frente a Mordarian y Cecilia, intentando ser lo más accesible posible, aunque solo fuera para que dejaran de llorar. Les hablé como le hablaba a Visa, solo que con un vocabulario más tonto para su lenguaje restringido. Les pregunté por su padre, su ética de trabajo, su posición social, para distraerlos del inquietante espectro de una lengua y un esófago al descubierto. Les pregunté qué les gustaría ver en Belgrado, qué comida querían probar, qué lugares que querían visitar. Quiero ver al rey y su brillante corona. Mordarian sorbió por la nariz. He oído que tiene una gran corona con un palacio aún más grande. Entonces nos parecemos. Intenté sonreír. Yo también quiero ver al rey. Señor, ayúdame, este va a ser un largo viaje en tren. Cielos, es plata argenta. El padre de los niños, vestido con un uniforme imperial embarrado, me miró con ojos enormes. Pero si estás aquí, entonces mi esposa se ha ido. Di la noticia. Sin señalar con la mano para restarle importancia al asesinato. Albion no hacía distinción entre civiles y objetivos. Gruesas lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de sus ojos. Rabia. Negación. Dolor. Su rostro estaba destrozado por la confusión mientras luchaba por mantenerse erguido. Abrazó a sus hijos con fuerza, que se aferraban a sus piernas. ¿Eres germano, por casualidad? Pregunté con la mayor educación posible. Serbo-germánico. El padre asintió entre lágrimas. Formé parte del 8º ejército imperial, un Gefreiter. Luché a las órdenes del mariscal de campo Mackensen durante la campaña de Dacia y en la guerra Magyar-Dacia. Un superviviente, como yo, le dije, extendiendo la mano para estrecharle. No te preocupes, vengaré esta tragedia. Es a mí a quien buscan y pienso darles todo lo que desean. Un destello de furia brotó de sus ojos. Gracias. Tras ver a la familia afligida, una entre docenas, salir de la estación, Flene me tocó suavemente el hombro y me dirigió la vista hacia la policía real, la gendarmería, que llegaba para inspeccionar el tren y retirar los cadáveres. Si aún piensas quedarte aquí, tendrás que rebelarte ante ellos tarde o temprano. Declaró con tristeza. Es mi intención. Deberían irse a casa antes de que alguno de los dos salga herido. Si eso es lo que ordenas.
El hombre se encogió de hombros antes de desaparecer lentamente de mi vista. Úrsula Grants, en cambio, se empeñó más en permanecer a mi lado. Juré defenderte, plata argenta. Intentó argumentar. ¿Qué clase de juramento? Lealtad incondicional y obediencia automática. ¿Qué demonios les está haciendo Elena a estas jovencitas? ¿No se supone que Weiss se encarga de gestionar a los nuevos miembros? Bueno, resoplé, si eres tan leal y obediente conmigo, te ordeno que vayas a casa y estés con tu familia. Ayuda a tu hermano. En un instante, Grant se mostró dócil pero inquieto ante mi respuesta. No sé cómo ayudar a mi hermano. Mencionaste que se unió a Laxa antes, le recordé. Lo hice, pero... No sé qué está haciendo. Fue a los Alpes de Osterre y cuando le envié una carta, me dijo que había viajado a Pulska. Cuando le pregunté por qué estaba en Varsovia, repetía lo mismo. La ciudad es hermosa, el clima es agradable, y la gente es muy hospitalaria, explicó. Aunque quisiera ayudarlo, no sé cómo. No creo que él siquiera quiera mi ayuda. Qué extraño, reflexioné. Deberías irte a casa de todas formas, le dije. Puedes ayudarme a mantener el orden en Germania. Si te conformas con ser mensajera, necesito a alguien de confianza y diligente para entregar mis cartas. Por favor, no me despidas, suplicó Grants. Quiero serte útil. Quiero ayudarte a triunfar. Te amo. Aparté la mirada de su rostro. No quería ver a Visa en ese momento. Esto no es amor, Tanya. Es una enfermedad. De la mente. Una que los tiranos cultivan para construir un culto a la personalidad. No deberías sentirte demasiado cómoda con tanta adoración. Una relación unilateral. ¿Puedo ser tu guardaespaldas?, dijo la joven sonrojándose. ¿Tú? Pregunté con incredulidad. ¿Un civil? ¿Protegiendo a un mago? Completé un curso de armas de fuego en Silesia y viste cómo maté a tus asesinos. Puedo defenderme en una pelea. Sentí la creciente sospecha de que había subestimado enormemente la escalada de este conflicto que tengo con las potencias aliadas. Olvídate del miedo a ser secuestrada, me quieren muerta y les da igual cuántos inocentes tengan que masacrar para lograrlo. Además, ¿qué diría Boren si supiera lo que trama Úrsula? ¿La sermonearía o apoyaría su iniciativa? Probablemente lo segundo. Es un maníaco de la guerra. Igual que Weiss y la 203. Igual que Victorilla. Victorilla. Extraño tu café, extraño tu voz. Reacciona, Tanya. Céntrate en el presente, no en los problemas del pasado. En los arrepentimientos del pasado. De acuerdo. Accedí a su insistencia, para su inmediata alegría. Solo, contrólate. No hagas nada precipitado ni estúpido. Y si vas a tomar represalias, al menos avísame primero. Quiero saber de quién me defiendes. Asintió con entusiasmo. Acepto estos términos. Bien, asegúrate de tener siempre a mano el estuche de tu violín. Ahora conozcamos a nuestros futuros aliados y benefactores. Lergen y Zetour me prometieron amigos poderosos aquí. Después de todo, me acerqué al inspector de policía con la cabeza bien alta. Me ignoró. El hombre me ignoró. Estaba completamente absorto con los cadáveres y las marcas de bala que salpicaban las paredes interiores. Dirigió a sus hombres como un granjero que arrea bueyes para reunir pruebas que pudieran dar pistas sobre la identidad de los asesinos. Cuando me aclaré la garganta, simplemente me ignoró con un comentario despreocupado de que las mujeres no deberían involucrarse en asuntos policiales. Puedo contarte lo que pasó, pero me gustaría hablar de ello en privado, comenté, esperando que entendiera el alemán, mientras intentaba romper su indiferencia. Vete, señorita. Repitió con un gemido superficial. Estoy ocupado ahora mismo. Estoy ocupado haciendo el tonto, repliqué. Intento ayudar en tu investigación. ¿En serio? Seguía sin girar la cabeza para mirarme. ¿Y qué credenciales tienes? Que yo era la víctima del asesinato. ¿Tú? Eso captó su atención. Me miró de arriba a abajo, evaluándome, y Grant se tensó al fijarse un segundo más de la cuenta en mi pecho. Ravna Kodaska, gruñó suavemente antes de mirar de repente a mi protector. Muy bien, me intriga. ¿Quién eres y por qué hicieron esto? Soy Tanya von de Gurechav, le susurré al oído antes de esbozar mi sonrisa característica. Y esto no fue un robo de tren, sino un intento de asesinato. Los conspiradores no respetaron la soberanía yugoslava sobre sus huéspedes y residentes. El inspector se quedó paralizado de inmediato, con la boca abierta como un pez koi, antes de girarse hacia el tren. Luego me miró con una sonrisa irónica. No te creo. Se rió entre dientes. No eres plata de ley. Está en Osterry.
¿Qué rumores has estado escuchando? Espeté. Soy Plata de Ley. Le mostré mi medalla, lo que hizo que su expresión se tornara seria. Ya podía ver cómo se le metían los tornillos en la cabeza. Quizás podría dirigirme a sus superiores, quienes a su vez podrían ponerme en contacto con los diputados del Parlamento yugoslavo. A través del Parlamento, puedo acceder al rey y ayudarlo a construir un Estado democrático. El inspector se irguió cuán alto era y señaló a algunos de sus matones. Grant me agarró del hombro presa del pánico e intentó arrastrarme. Le aseguré que todo iba según lo previsto. Una vez que cumpliera con mi parte para cumplir con los requisitos de Estzlage, por fin podría reincorporarme al bloque progresista. Plata de Ley, declaró el yugoslavo con extraño orgullo mientras dos hombres me flanqueaban. Diablo del Rin, estás arrestado. ¿Qué? Disculpa. Respondí, cuando los dos oficiales me agarraron los brazos y me pusieron las esposas más gruesas que jamás había visto. Por crímenes de guerra, por supuesto. Sonrió radiante, muy satisfecho consigo mismo. Por Arene, específicamente. Y por Dacia también. El Albion ha mantenido tu orden de arresto después de todo. ¿Qué? Ya puedes callarte. Miré a izquierda y derecha para asegurarme de haber oído bien sus palabras. El inspector quizá había hablado demasiado alto, ya que todos los civiles me miraban. Algunos con recelo, pero muchos con compasión y remordimiento. Algunos parecían dispuestos a intervenir. Incluso los veteranos sin hogar apretaron los puños y buscaron botellas de cerveza rotas. Pero, y por culpa de Osterri, Parisee también ha emitido otra orden de arresto contra usted por el derrocamiento ilegal de un gobierno elegido democráticamente. Fue una revolución. Intervino Grant en mi defensa. Todas las revoluciones son ilegales ante el gobierno que se está derrocando. Un momento. Apelé a la sensatez del hombre. Puedo explicarlo todo. Arresten también a la chica germana. El inspector se dirigió a Úrsula. Intentó resistirse, pero era demasiado pequeña y delgada para dominar a hombres adultos. Su desafío fue recompensado cuando uno de los policías le dio un puñetazo en el estómago con tanta fuerza que vomitó su última comida al suelo. Su compañero la jaló de su larga melena rubia para obligarla a levantarse. Su agresor inicial humilló aún más su dignidad como persona al abofetearla 2 veces con el dorso de la mano. ¿Qué delitos ha cometido para justificar la fuerza bruta? Pregunté apretando los dientes. Lo averiguaré más tarde. El inspector se encogió de hombros cuando uno de los agentes abrió el estuche de su violín de una patada para revelar su pistola ametralladora. Solo sé que me van a ascender. Quizás incluso un aumento. Su petulancia era a la vez humillante y exasperante. Estás cometiendo un error. Le advertí con un ligero gruñido. Vine aquí para ayudar a este país. Una multitud de manifestantes comenzaba a formarse, pero a la policía de la ciudad no le importó. Nos arrastraron hasta su patrulla militarizada y nos encerraron tras unas rejas de hierro. Mientras tanto, le gritaba sin parar a su líder que reconsiderara su decisión. Esto no debía pasar. Se suponía que debía recibir ayuda. Protección. Maldita sea. El edificio de la capital está ahí mismo. Y el Palacio Real también. ¿Me engañó Lergen? ¿Me engañó Zetour? No pueden ser ellos. Son demasiado honestos para hacer algo así. No serían ellos. ¿Fue una trampa de Estzlage? No, él odia a Visa y lo que hizo. Yo no. Debe ser Albion. Francia. Los aliados occidentales. Esto fue una trampa de ellos. El escuadrón de la muerte era solo una distracción. Miré a Grants, sentada frente a mí en el camión blindado de la prisión. Rezaba fervientemente por la gracia y el rescate de Ser Décimo. ¿Qué haces? Exclamé furioso. Maldito sea Ser Décimo. Maldito sea por engañar a sus seguidores y extraviarlos. Maldito sea por todo. Endurécete, dijo al borde del llanto. Nos van a violar. El repentino tono de derrota, triste y aterrador, me robó las palabras. Lo juro. ¿Acaso los criminales y los acusados no tienen derechos en esta época? ¿O es solo Yugoslavia? Maldita sea. ¿Dónde están mis contactos? El camión blindado de la policía pisó un bache en la carretera antes de seguir avanzando pesadamente como un escarabajo borracho. A través de la ventana enrejada, vislumbré por primera vez mi nueva residencia temporal, la prisión central de Belgrado. Desde mi comodidad entre cadenas, pude discernir que el diseñador se inspiró en esa fascinación imperial por la época romana, una estructura neoclásica que rezumaba un enfoque matemático de la opresión, inmensamente grandiosa, de formas perfectamente simétricas y completamente estéril de emociones.
Una prisión no para la rehabilitación, sino que imbuye a sus habitantes de una sensación de desesperanza e insignificancia. Era un monumento construido para exhibir el poder estatal puro sobre el individuo. Nada más que batallones de guardias patrullando bajo las sombras austeras de muros lisos de piedra pulida, aunque envejecidos por las décadas transcurridas desde su construcción. Sus columnas dóricas me dibujaron una sonrisa pícara, aunque Grant seguía temiendo por su pureza, mientras yo reflexionaba sobre las razones por las que los arquitectos implementaron tales diseños. ¿Por qué desperdiciar la expresión creativa en un lugar destinado a aplastar almas? A pesar del supuesto antigermanismo que existe entre los serbios, parecen disfrutar de la idea del orden rígido y la intimidación brutal. Dimensiones perfectas, ¿por qué no? ¿Qué mejor manera de comunicarle al prisionero que es menos que nada que hacer que su personalidad sea una afrenta a una geometría meticulosamente elaborada? La mitad de los guardias que vieron mi rostro quedaron atónitos, con diversos grados de horror, sorpresa e incredulidad, mientras que la otra mitad me miró con absoluto desprecio y apática serenidad. Esos hombres me sacaron a rastras como un saco de grano, aunque podía caminar perfectamente sobre mis propias piernas. Me sujetaron con fuerza, como si temieran que saliera corriendo. No soy un animal rabioso. Puedo cooperar si es necesario. Además, si hubiera armado un escándalo, los yugoslavos tendrían todo el derecho a desestimar mis intenciones al llegar. Me llamarán arrogante e ingenuo por venir a este reino y exigir una audiencia con el rey sin siquiera considerar por qué vengo. A pesar del amplio sol, el pasillo que pasamos estaba en penumbra y el aire se sentía fresco y viciado. Todo el ambiente se sentía como si nunca hubiera probado la luz del sol en los últimos 100 años. Pero adentro, era diferente. Contrastando la esterilidad exterior, parecía haber entrado en otra era por completo. Había un sabor a Art Nouveau, sutil pero aún presente. Motivos florales como látigos se arrastraban por las barandillas de hierro como enredaderas parásitas, curvas sinuosas suavizaban los bordes de los marcos de las puertas, e incluso la ocasional vidriera que representaba las virtudes papales filtraba la dura luz del sol en algo casi reconfortante. Para una prisión de máxima seguridad, era un espectáculo de decadencia. Como si el lugar fuera una suite de hotel en lugar de un pozo para sentarse y ser olvidado. El legado de los gloriosos años 10 y 20, un recuerdo desvanecido y un mito después de la Gran Guerra, a la vista de todos. En aquel entonces, la gente pensaba que el confinamiento exigía estilo, que la civilización había alcanzado su apogeo y que el progreso tecnológico no incluía nuevos métodos de asesinato en masa y ruina. Afortunadamente, los guardias me condujeron a una celda que se ajustaba más a una prisión adecuada. Oscura, sin ventanas y, en general, humillante. Al menos me ahorrará la disonancia cognitiva del romanticismo de preguerra. Cuanto más miro las paredes de esos murales descoloridos de diosas, flores y bosques florecientes, más puedo oír las burlas de esos arquitectos. Mira lo superior que es nuestra cultura, incluso cuando te quebramos. ¿La diseñaron para calmar las mentes de los prisioneros? No me importó en ese momento. No cuando llegaron más centinelas y me dieron el resto de mi equipaje. Conseguí vestidos limpios para cambiarme, pero me quitaron los pantalones por alguna extraña razón. Son los años 30, por Dios. Las mujeres pueden usar pantalones. Es la era moderna. Llevo pantalones desde que vestía el uniforme imperial. Los pantalones afean a las mujeres, dijo el guardia en un alemán mal hablado. Vístete mejor. ¿Qué clase de razonamiento es ese? Repliqué. Buena razón. Asintió antes de irse. A Grant le asignaron una celda diferente, no muy lejos de la mía, y a juzgar por el silencio, su oración pareció surtir efecto. Nadie la obligó a entrar, pero estuve atenta a su llegada a la noche. La patrulla nocturna cumplió con su deber como profesionales y la mañana llegó sin más problemas. No la llamaría paranoica, pero su primera reacción al ser arrestada fue temer que la violencia sexual cometida contra ella pudiera indicar un problema en la policía alemana. Si tengo la oportunidad, tendré que investigar sus encuentros pasados y escribir una carta al canciller Berning para que inicie una investigación sobre la Policía Federal. Nadie debería tenerle miedo a la policía por eso. Por suerte para ella, la dejaron salir al segundo día, aunque no le permitieron visitarme. Su caso debió de ser desestimado por completo. Comparada con mi infamia, Grant era solo una ocurrencia tardía. Las potencias aliadas no la querían y, por extensión, tampoco el gobierno real. Así que tiene el privilegio de salir libre. Sin embargo, lo más extraño de todo es que estuvo dispuesta a renunciar a su libertad para quedarse a mi lado. Esa chica exigió compartir mi celda para hacerme compañía, como si el aislamiento me fuera a volver loco.
Primero, la celda solo tiene una cama y estaba destinada a ser usada por una sola persona. Segundo, Gramps tiene una vida fuera de estos muros. No quiero ser recordado como un icono de la mala suerte, extraviando a mis admiradores como ovejas al matadero. Los guardias le dieron la celda contigua a la mía. Esto demuestra lo poco que a esta institución le importa la justicia. Un prisionero es un prisionero, sin importar la causa ni las circunstancias. Finalmente, una vez que examinaron mi medalla de guerra y confirmaron que no era falsa, mi habitación fue mejorada de inmediato. Mi nueva celda, si es que podía llamarse así, era la habitación más lujosa de todo el complejo penitenciario. Aunque una reliquia de un optimismo pasado, mi nuevo alojamiento tenía un techo alto con una lámpara de araña, un escritorio de roble con tallas ornamentadas, una cama digna de la realeza y una ventana segmentada en elegantes planos de cristal. No había rastros de ningún tipo de confinamiento. Ni barras de hierro. Ni grilletes. Ni rastro de incomodidad. Leí sobre lugares como estos. Edificios especializados para albergar a revolucionarios fracasados y disidentes glorificados demasiado poderosos para ser ejecutados y arrojados a un barranco. ¿Acaso el rey yugoslavo espera que sea un mártir manso y dócil por la causa imperial, escribiendo manifiestos entre comidas? Es casi insultante, pero lo encontré bastante duradero y brillante. Comparada con mi apartamento en Berún, esta estancia fue tan buena como una suite de lujo de 5 estrellas. Con tanta comodidad inmediata, ¿por qué querría irse un agitador político? Sin embargo, yo no soy un agitador. Al menos no ahora. Solo quieren que piense, que me regodee en mi ideología, que haga el papel de prisionero ilustrado. ¿Pero con qué fin? Quieren entregarme a las potencias aliadas, así que ¿por qué no lo han hecho ya? Por suerte, los guardias eran mucho más comunicativos y accesibles. Hay un guardia que solo viene a darme langostas, almejas, ternera, cerdo y pasteles de pollo recién horneados. Dudé en comerlos delante de él. Tenía un ligero presentimiento de que había algo sucio en esas exquisitas comidas. Eran cosas que nunca tuve el lujo de conseguir, ni siquiera cuando estaba en los comedores de Berún, donde la opulencia de la sala puede rivalizar con la que tengo ahora. Sin mencionar que esto sería similar a las comidas que tomaríamos antes del inicio de otra operación. La revelación de que era un exsoldado imperial apenas me convenció, pues dudo que pudiera siquiera alcanzar tal lujo en su puesto en el Adriático. Orión era un hombre algo mayor, de casi 50 años, con barba canosa y un corte de pelo sencillo. Tenía algunas cicatrices en manos y brazos, probablemente de heridas en el entrenamiento o algún proyectil ocasional de la flota illoana, y apestaba a tabaco y alcohol. Al final, cedí. En parte por su insistencia y sobre todo porque la tentación de hacer algunas preguntas era palpable con el estómago revuelto. ¿Alguien habló de mi viaje? Pregunté cortésmente, cuando su compañero, más joven, llegó para devolverme el equipaje y la medalla, además de un montón de lápices y papel. No por lo que he oído, por desgracia. Negó con la cabeza con tristeza. Maldita sea. Esperaba que su posición de superior en la prisión le facilitara el acceso a los pequeños detalles de mi confinamiento. ¿Por qué no ven que intento ayudarlos? Resoplé, mientras me disponía a empezar a escribirles mensajes a Bernin y Stlaje. ¿Ayudar a quién? ¿Al gobierno? Sí. ¿Por qué? Es complicado. Suspiré. Es para congraciarme con el bloque progresista. ¿Esos hombres? ¿Qué te dijeron? Para venir aquí y ayudar a los liberales de Yugoslavia. Orión se quedó realmente confundido antes de acordarse de repente de entregarle una hogaza de pan de chocolate sacada a escondidas de la despensa. Plata de Argenta, comentó. No hay liberales en Yugoslavia. ¿Podrías ser más específico, por favor? Lo miré de reojo al coger el pan envuelto en servilleta y dárselo a Gramps. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No era Serbia una monarquía constitucional antes de convertirse en Yugoslavia? Tienes razón. Asintió. Pero ya no. Se acabaron las elecciones y la democracia. ¿Puedo decir por qué? ¿Qué pasó? El boicot de noviembre ocurrió. Deberías haber visto lo que pasó en Iliria. Comunistas matando a fascistas. Fascistas matando a comunistas. Judíos atacados por extranjeros. Separatistas luchando contra serbios y remanentes imperiales. Hubo bombas cada hora durante noviembre y diciembre. El rey Alejo I declaró después una dictadura real para sofocar la violencia. Así que por eso Stlaje quería que viniera. El Tratado de Triano prometía un nuevo estado para los europeos, una nueva vida en una sociedad liberal sin temer la tiranía de un estado policial autoritario.
Cuanto más tiempo pase la gente sin democracia, menos inclinada estará a abrazarla mientras se le dé gratificación instantánea y un suministro infinito de comodidades para mantenerlos drogados y contentos. La comodidad no debería sustituir la libertad, y un régimen autoritario solo puede llevar a una sociedad hasta cierto punto antes de que se derrumbe por su propio peso, aunque los políticos son como pañales. Hay que tirarlos después de un tiempo y por la misma razón. Orión. Dijo otra voz desde el pasillo. Tienes que seguir moviéndote. Harás que el rey desconfíe de nosotros. Lo siento. No debería demorarme demasiado. Todo bien, le dije antes de volver a mi escritorio. Uno de los pocos recordatorios de que estoy en un zoológico, un animal al que admirar junto con Grants, ya que los guardias no deben estar demasiado cómodos a mi alrededor o se arriesgan a ser vistos como conspiradores para sacarme. El gobierno yugoslavo ya depositó una inmensa confianza en mí para que residiera aquí, y prefiero no entrar en esa celda oscura. ¿Qué demonios? Incluso me permitieron pedir música, las últimas revistas, periódicos, cartas e incluso visitas. Aunque la última parte podría ser revocada. Miré por la ventana y vi a un par de manifestantes exigiendo mi liberación. Impresionante que la noticia corriera tan rápido. Aún así, volví al escritorio y saqué mi borrador. Artículo 6. Se prohíbe la servidumbre involuntaria. Nadie será sometido a esclavitud ni a tortura ni a técnicas de interrogatorio intensificadas. Esa última parte era para usted, presidente Bush. Incluso los terroristas merecen dignidad humana, como todos los criminales. Después de todo, si el culpable y el acusado carecen de derechos básicos, ¿qué impide a un gobierno poderoso declarar terrorista a un simple transeúnte antes de enviarlo a un centro clandestino? Artículo 7. No se violará la libertad de pensamiento, expresión y conciencia. Puede que los Akitsushi no aprecien sus derechos individuales, pero si su historia continúa por el mismo camino, los extrañarán muchísimo. Al contrario de lo que creen los occidentales, los japoneses no son zánganos. También tenemos esperanzas y sueños, no todos obedecemos ciegamente al emperador. Simplemente le damos el respeto que merece como jefe de Estado. Son los maníacos de la guerra y los ultranacionalistas quienes abusaron de su imagen para tomar el poder y así implementar su utopía samurái. La capacidad de decir no es quizás el indicador más importante de libertad en cualquier sociedad. Artículo 8. La libertad de religión está garantizada para todos. Personalmente, espero que la sociedad se aleje de Dios y la religión organizada. Ser décimo, debido a sus maquinaciones en la Gran Guerra, ha perjudicado más que beneficiado a sus fieles. Levanté la vista de mi trabajo y vi a Grants sentada como una muñeca a la derecha de la cama, aparentemente absorta en sus pensamientos ante el libro abierto que tenía en las manos. ¿Era arrepentimiento en su rostro? ¿Arrepentimiento por no haber escuchado o por haber desperdiciado su juventud pasando quién sabe cuánto tiempo en la prisión central? Tenías razón. Le ofrecí una sonrisa muda, esperando que mi concesión le diera algo de catarsis. Debería haber regresado a Berún. Apenas reaccionó, solo asintió levemente antes de bajar la vista a las páginas. ¿Qué pasa? Pregunté con voz firme. Ya que quería estar a mi lado, lo menos que podía hacer era no ser un completo desconocido. Necesito a alguien en quien confiar. Alguien que a su vez confíe en mí, mientras permanezca en esta nación semi-hostil. Un guardaespaldas devoto y feliz haría mucho más palpable esta estancia en prisión. Al menos hasta que mis aliados de la corte real me encontraran. No sé leer serbio, respondió, con una expresión vacía que revelaba 1000 palabras de melancólica confusión. Eso sí que me hizo reír. ¿Qué sabes leer? Le pregunté. Estudié francés, albish, magiar, bohemio, pushkan, croata e iliciano, aunque con los rusitas blancos en Arabia Saudí aprendí algo de ruso y kievanés, explicó Grants con una sonrisa de orgullo. Aún así, sigo teniendo dificultades para distinguir qué palabra eslava es cuál. Sinceramente, ruso y kievanés son idiomas muy parecidos. Cuéntame, un políglota a esa edad, me impresionaste. Grants se sonrojó. Es un trabajo fácil. Deberías haber visto a mi abuela y bisabuela. Sabían prácticamente todos los idiomas de Europa, los 27, y formaban parte del cuerpo diplomático del canciller Bismarck. Impresionante linaje. Sí, mi madre, su voz se suavizó de repente. Bueno, mi madre solía contarme que cuando el imperio se unió en 1871, hicieron una gran gira en tren por Europa Central. 2 entre cientos de miles ese año, y fueron los únicos que no se perdieron. De nuevo, unos antepasados muy impresionantes. Me sorprende que Boren no lo mencionara.
A pesar de su erudición y su corazón bondadoso, se parecía más a nuestro padre. Un auténtico soldado imperial. Solté una risita, recordando sus inicios en mi batallón. Pero después de Arene, continuó Grants con tristeza, el único lenguaje que parece hablar es la violencia. Como todos los hombres después de la Gran Guerra. Después de Arene, ese comentario me pareció extraño. ¿Crees que soy una criminal de guerra? Pregunté, lo que la hizo negar bruscamente con la cabeza. Vi sus dedos apretando el texto con bastante fuerza. No. No. ¿No quise decir eso? Eres inocente. Tienes las pruebas para demostrar que la fuerza letal fue necesaria. Grant se refugió en su libro. No, quise sugerir que... No pasa nada. Fue cruel de mi parte poner a prueba tu lealtad tan abruptamente y después de nuestro viaje en tren. Sin embargo, ahora que lo mencionas, ¿me recuerdas tu comentario anterior? ¿Por qué le tienes miedo a la policía yugoslava? Serbio, corrigió con cierta firmeza. Como si fuera a reconocer esta farsa de reino. ¿Farsa? Los serbios son brutos, sucios y carentes de inteligencia. Una cultura de miopía. Es vergonzoso cómo las potencias aliadas los han recompensado por su contribución al esfuerzo bélico, o la falta de ella. Casi me da pena Roma por ello. Dejé el bolígrafo antes de contener la respiración. Una cosmopolita brillante revelando su perspectiva discriminatoria interior. Mantén la calma, mantén la lealtad, analiza la raíz de su odio. ¿Te importaría explicarlo? Pregunté. No han cumplido tu predicción. ¿Por qué tenemos a antiguos imperiales como vigilantes? Respondió Grants, dejando a un lado su libro. Esta prisión estaría en guerra civil si un serbio te pusiera una sola mano encima. ¿Acaso tu vida no importa? La boca de Grants se quedó congelada a mitad de la conversación, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Le temblaba el labio. Sus ojos permanecían impasibles, mirando a lo lejos. Sus delicados dedos se cerraron en un pequeño y adorable puño, clavándose las uñas en la palma de la mano. Chicas como yo, violadas por serbios, son de esperar cuando están bajo su custodia. Pero tú, eres plata de ley. El imperio personificado y la Juana de Arco de Germania. Eres una virgen santa. Olvídate de haber dicho nada, me tapé la nariz mientras exhalaba con renovada frustración. Por muy alarmante que sea, señalé las lujosas habitaciones que nos habían concedido. Hay casas en el imperio con menos riqueza material que esta celda. No has respondido a la pregunta. ¿Por qué hiciste ese comentario? Suponiendo que fuera así, ¿te parece injusto etiquetar a toda una cultura de violadores? ¿Por qué no? Grants dijo con frialdad. Después de todo, los serbios no han tenido reparos en retratar a los germanos como invasores bárbaros desde la unificación. Siempre han deseado que Iliria fuera su territorio principal, inventando historias falsas para justificar sus reivindicaciones, e incluso ahora, exhiben la infraestructura e instituciones imperiales de la región como si fueran de su propia creación. Una cultura de ladrones y mentirosos. Grants, si hubieran querido agredirnos, nos habrían encerrado en esas celdas destartaladas o, peor aún, nos habrían llevado al sótano. Los violadores no suelen albergar a sus víctimas con sábanas de seda y una estantería llena de libros. Diría que tus prejuicios son infundados, e incluso con las históricas relaciones serbio-imperiales, la invención no se limita a ellos. Todas las naciones, grandes y pequeñas, han participado en traiciones. Después de todo, sobrevivimos a un intento de asesinato. Mi guardaespaldas guardó silencio, aunque asintió levemente ante mis palabras. Estás siendo irrazonablemente cruel con los serbios. Continué. Es importante al menos estudiar sus políticas gubernamentales y socioeconómicas antes de emitir un juicio severo. ¿Gobierno? Retó Grants. La mala gestión y los burócratas perezosos son solo observaciones superficiales. Su crueldad y propensión a la violencia son mucho más fundamentales. Son un aspecto de su raza. Raza, repetí secamente. Preferiría mucho más que simplemente dijeras cultura. Son dos caras de la misma moneda, respondió. Una define a la otra. La cultura es raza, plata de ley. Es biología básica. ¿Biología? ¿En serio? Sí. Estoy totalmente en desacuerdo con esa idea y sus implicaciones. ¿Cómo puedes? Ya se ha demostrado una docena de veces. Grants hizo una pausa repentina. ¿Cuál es la diferencia entre raza y cultura? Haces una pregunta muy importante, espero que seas consciente de ello, le dije mientras me levantaba de mi asiento para mirar por la ventana un momento. Ya veo a dos civiles protestando por mi encarcelamiento. Para empezar, permíteme definir estos dos términos. Por supuesto.
La cultura es una serie de comportamientos comunes a un pueblo en una zona geográfica o comunidad aislada, con rasgos como un idioma común, una religión común y normas sociales compartidas. La cultura se adquiere mediante la socialización e interacción repetidas entre los miembros de esa zona o comunidad. ¿Entiendes? Entiendo. La raza, bueno, es una construcción social. Una forma arbitraria de categorización para separar a los humanos de otros humanos basándose en diferencias físicas percibidas, o en este mundo, en la inferioridad percibida. Lo cual, debo decir, no es la realidad. Como el papel moneda, la raza solo importa en la medida en que la sociedad lo cree. Entonces, estás sugiriendo. No estoy sugiriendo nada. Esto no es una opinión. Es un hecho. La raza no importa, no debería importar. Lo único que importa. Lo único en lo que todos deberían centrarse es en su riqueza. El único color que debería priorizarse es el verde, el dinero que pertenece al individuo. Si hay algo en lo que estoy de acuerdo con los comunistas, es en la enorme brecha de riqueza entre los junkers y las clases bajas. Cuando el capital determina la conveniencia política, garantizar la equidad de la riqueza es lo que mantiene una sociedad estable, libre e igualitaria. No la segregación racial. Arios honorarios. Blancos honorarios. Todo basura y tonterías. Los japoneses no éramos blancos. Pero nos volvimos blancos por nuestra alianza con Hitler en el eje. Los japoneses no éramos blancos. Ahora lo somos porque teníamos capital para invertir y los blancos pobres no. De repente recordé cuando estaba en lo más bajo de la escala corporativa y tenía que besarles el trasero a mis superiores. Había un gerente mayor que se curtió haciendo negocios internacionales y describió sus experiencias al ser tratado como blanco. No entendía a qué se refería entonces, pero creo que ahora sí. El apartheid en Sudáfrica era una auténtica abominación. Disculpe mi vacilación al responder. Grant se inclinó la cabeza. Simplemente no esperaba algo tan radical. ¿Esperaba a alguien moderado? Lamento decepcionarlo. Me encogí de hombros con sarcasmo. ¿Cómo puede ser radical algo así? Una economía global moderna no puede coexistir con actitudes tan xenófobas. No. Lejos de eso, me uní al XA precisamente porque quería un cambio radical y violento. Pero esto, ¿por qué? Estás yendo en contra de 200 años de ciencia racial establecida. Intento complacerte. Sin embargo, no pareces del todo cautivado. Lo que acabas de decir, para decirlo sin rodeos, es muy audaz. Sin duda eres un brillante soldado y comandante, pero estar dispuesto a alterar el consenso científico establecido sobre la raza. Tu razonamiento sigue siendo inexplicable. Me atrevo a decir que dudo que hayas cursado biología, y aquí estás, hablando como si fueras un naturalista. Porque todo son conjeturas. Sin necesidad de someterme a sus pseudo-experimentos y criterios, puedo comentar con total sinceridad que su metodología y epistemología son, en el mejor de los casos, engañosas y, sin duda, una completa adulteración de la ciencia en el peor. Lo único que alimenta su investigación es el odio. Nada más. Odio al otro. Al extranjero. Al impuro. Quizás pueda dar el beneficio de la duda de que estos científicos raciales simplemente están sacando conclusiones precipitadas, pero después de todo lo que he visto y oído, lo dudo mucho. Si tienes la oportunidad, lee mi libro. Mientras decía esas palabras, los recuerdos de mi último encuentro con Zetor me inundaron. Intento no sentir vergüenza, pero al repetir su desprecio hacia Victorilla. Visa, debería haberte defendido. Debería haberte expresado lo que pensaba. No digo que no haya diferencias biológicas entre las razas, hay diferencias reales, pero el problema es que estos científicos raciales concluyen con sus investigaciones que existe una jerarquía racial. No la hay. No había inferioridad racial. No hay superioridad racial. Nunca la habrá. Solo existe la raza. Es la cultura, nuestra moral social, lo que nos define. Yo diría igualdad ante la ley y ante Dios. El Instituto Nacional Legadoniano de Higiene Racial rebatiría tu afirmación si sus miembros estuvieran presentes. Al igual que el Dr. Hans Carl Gunther, comentó Grants. Bien. Me alegro. Diablos. Les propongo un reto para que demuestren que su ideología tiene algún mérito. Localiza mi ascendencia. Muestra al mundo lo germánico que soy. Todos están conteniendo la respiración, sí. ¿Entiendes ahora por qué me pareció tan extraño tu comentario anterior? Mi guardaespaldas asintió lentamente. Mis disculpas. Aún veo algo de escepticismo en tu rostro. Créeme, esta no es la colina en la que quieres morir. Refunfuñé. Además, no somos simples prisioneros.
También somos ciudadanos de Germania. Yugoslavia tendría que enfrentarse a la ira de los abogados de nuestro país si los guardias presentes deciden violarnos. Y sospecho que el rey lo sabe. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque sería un idiota si no lo hiciera. Escucha, Úrsula, no me importa condenar a todo un pueblo por su participación o encubrimiento de un crimen extraordinario, como se reveló en Bruselas y el Tratado de Triano, pero lo hago para revelar la hipocresía de sus actitudes. No la raza. La cultura. Desde mi punto de vista, no hay una diferencia definitiva ni inferioridad entre un franquista y un albishman o un lituano y un serbio. Pero, el Dr. Gunther es un científico respetado con un repertorio considerable. Estudió incansablemente los cráneos de los balcánicos y comparó su estructura deforme con los cráneos puros y limpios de los germanos y anglonórdicos. Úrsula, te lo juro, es un estafador. Casi cedía al impulso de ponerme furioso. Es un estafador. En lugar de vender falsas curas medicinales, te vende falsa ciencia. ¿Y qué si los cráneos tienen formas diferentes? No significa nada. Absolutamente nada. Toda esta ciencia racial es un juego de estafadores. Te han estafado, Úrsula. Todo el sistema educativo del Imperio y Germania ha sido estafado por hombres como Gunther. Grantz asintió una vez más antes de ir en silencio a coger otro libro de la colección. Otro texto en serbio. Dijiste que no sabes leer el idioma, así que ¿por qué repites tu respuesta a mi pregunta original? La llamé al volver a mi escritorio. ¿Por qué tenías tanto miedo de ser atacada por los captores yugoslavos? Serbio. Grantz la corrigió de nuevo, aunque ella se retorció de vergüenza. Es por la servificación de Macedonia al Bannon en la preguerra. Déjame adivinar. Resoplé, ya anticipando su respuesta. El proceso fue brutal, despiadado y minucioso en su erradicación. Más o menos. Las mujeres fueron tomadas cautivas y obligadas a prostituirse y a ser cerdas reproductoras para hombres serbios. Asintió de nuevo. Bajo el Directorio de Renacimiento Nacional y Maternidad. Ah, genial. ¿Dónde había oído esta historia antes? Los surcoreanos no se callaban. No es que pueda culparlos por su reacción ante lo que habíamos hecho. Sospecho que Europa, colectivamente, olvidó las atrocidades serbias cuando la Gran Guerra se intensificó. Supongo que no es de extrañar que nuestros hermanos y hermanas imperiales de Iliria estén tan ansiosos por estar bajo el dominio serbio, resoplé. En fin, deberías habérmelo dicho antes en lugar de encubrirlo con basura intelectual falsa. No nos hace ningún favor a ninguno de los dos. La razón de su reputación de violencia es que la comunidad internacional ignoró y no intervino para poner fin a los asesinatos y masacres de los Macedons y Albánons. Esto permite que los serbios se sientan alentados a llevar a cabo su servificación con impunidad. Decir que los cráneos serbios son más pequeños y, por lo tanto, menos inteligentes, solo sirve para excusar sus acciones, no para condenarlas. Bulgaria tampoco estaba del todo satisfecha con las acciones serbias en Macedonia, dadas sus reivindicaciones étnicas sobre la región, añadió Grantz. Siguen interfiriendo en Macedonia mediante el uso de terroristas. Ahora recuerdo las guerras yugoslavas. Creo haber leído periódicos locales que dedicaban una sección a la violencia en los Balcanes. Cómo la limpieza étnica se convirtió en una nueva terminología. Debería incorporarlo a mi proyecto de ley de derechos humanos. Si queremos paz y buena voluntad entre vecinos, debemos poner fin a la normalización de la violencia étnica. De lo contrario, las represalias solo se responderán con más represalias. Desde luego, no envidio al canciller Berning por tener que abordar las violaciones de derechos humanos en Macedonia, además del genocidio en Dacia. Sí. Dado que los rusitas construyeron su imperio sobre la base de la crueldad y el terror, su éxito al asesinar para alcanzar la posición de gran potencia y convertirse en una hegemonía cristiana ortodoxa en Asia, debió inspirar a sus hermanos ortodoxos de Serbia a copiar sus genocidios y perpetrarlos en los territorios conquistados del sur de los Balcanes. Los genocidios fueron ignorados por las grandes potencias europeas, más preocupadas por las competencias de poder por tierras, prestigio y recursos que por las poblaciones extranjeras. La apatía colectiva que la Legión de Acero de Dacia interpretó como un permiso para cometer sus violaciones humanitarias en su territorio. Y si Bulgaria alguna vez se aliara con Germania, Pulska o Magyarország, tendrían que controlar el revanchismo búlgaro o arriesgarse a represalias en Makedón si Sofía recuperaba la región.
Y la hipocresía aliada sobre Bruselas y Arené sentó el precedente de que tales crímenes contra la humanidad son irrelevantes mientras la parte infractora salga victoriosa del conflicto. Maldita sea, el canciller Berning necesita mi ayuda para sortear este lío. Carta para Plata Argenta, gritó un Orión, empujando un sobre abierto por la boca de la puerta. Ya exigía la impresión de que todas las comunicaciones serían monitoreadas con la mayor discreción posible. Gracias, Orión. Me acerqué a recogerlo. ¿Debo esperar más mensajes? Pregunté con la mayor inocencia posible. Por ahora, gruñó el veterano cortésmente. Aunque eso podría cambiar en cualquier momento si el rey lo ordena. ¿Se me permitirían visitas? Considerando el renombre. Por supuesto, siempre que tengan credenciales razonables. Es lo habitual a menos que el rey diga lo contrario. Después de todo, no podemos permitir que cualquiera entre aquí. ¿Puedo pedir periódicos? Una vez por la mañana y una vez por la noche. Aunque solo podemos darles periódicos aprobados por el Estado. Mejor que nada supongo. Mi más sincera gratitud entonces, Orión. Tras darme la vuelta y decidir leer la carta desde la comodidad de la cama de lujo, la abrí, pues los guardias ya la habían examinado, y saqué una nota escrita a toda prisa. Grans, impulsada por una suave curiosidad, se sentó tímidamente a mi lado en la cama y apoyó la cabeza en mi hombro para leerla. Querido Argenta Plata. ¡Qué rápida captura! Tuve la suerte de que me despidieras tan pronto para evitar que la gendarmería me arrestara. En cualquier caso, siempre que no te hayan deshonrado tan fácilmente, he solicitado empezar a desarrollar mi propósito original de ayudarte en Belgrado. Sé que tienes muchos amigos en el reino esperando ser llamados, pero, por desgracia, desconozco su alcance total. No obstante, trabajaré con ahínco para asegurar que tu encarcelamiento sea más problemático que tu libertad en Yugoslavia. Su Majestad pronto se dará cuenta de que tu presencia le será de mayor utilidad en el tribunal que ser entregado a Parisee, de Flene. Qué tranquilizador, pero qué ominoso. ¿Por casualidad conoces a Flene? Le pregunté a mi guardaespaldas. ¿Conoce sus planes? Por desgracia, no. Negó con la cabeza. Nuestra colaboración para rescatarte fue estrictamente consumada. Pero si tuviera que apostar, podría intentar ganarse la simpatía imperial en Iliria. A pesar de sus ambiciones de expulsarnos a los germanos, los serbios necesitan supervisores experimentados para gobernar su nuevo reino. Los germanos somos conocidos por ser adictos al papeleo, tararé. Mi primer instinto fue imaginar a Flene organizando una huelga general entre los burócratas y trabajadores para protestar por mi confinamiento, usando las amenazas del estancamiento de la productividad y el retraso en la recaudación de impuestos para arruinar una economía ya frágil y asustar al rey hasta la sumisión. Pero el hombre era, ante todo, un oficial militar, por lo que pude ver, no un agitador experimentado. Afirma tener conexiones con Rudensdorf, popular aunque controvertido, pero ¿qué importancia tiene eso para los ilirios? Como alternativa, quizás encuentre apoyo dentro del propio gobierno real. Un ministro o un confidente que al menos hable de mis méritos. Quizás Flene consiga una audiencia con el rey como última súplica de clemencia. Aunque Flene parecía de muy bajo rango como para tener el prestigio o la seriedad necesarios para lograrlo por sí solo, Rudensdorf envió a Flene para ayudarme, pero avisó a Zetour. Alergen. ¿Saben del lacayo del presidente en Yugoslavia? Dada la estrecha relación que los tres hombres tienen conmigo, sería inusualmente extraño que no coordinaran un plan de rescate. Al final, lo sabré pronto. Solo necesito mantener la mente despierta y escribirle a Alergen. Debe estar informado de mi situación actual y conseguir que sus socios en este país formen un grupo de presión política, cualquier cosa, con tal de obtener una liberación temprana. Si me deportan de vuelta a Germania, bueno, al menos tengo una excusa para entregarle a Schlage y hacerle algunas preguntas puntuales sobre todo este asunto. También debo notificar a Elena. Debo ordenarle que se retire o me arriesgo a que haga algo lamentable. Grans, le dije, tú también deberías empezar a escribir. Contacta con tu hermano, tus padres y todos tus amigos y socios. Hazles saber que estás aquí y que necesitas apoyo. ¿Los serbios nos permitirán siquiera pedir ayuda? Preguntó. Miré por la ventana y me encontré con una vista magnífica del horizonte de la capital. Justo al otro lado del perímetro exterior y la puerta, los dos civiles que había visto antes, ahora lucían brazaletes amarillos y lanzaban botellas de cerveza vacías y piedrecitas a los guardias. Incluso a la distancia, la mancha negra del dragón imperial era inconfundible. Tienen que hacerlo, respondí con gravedad. Porque al final, o salimos libres o entrará una turba furiosa.
Belgrado puede ser un centro de autoridad serbia, pero podría haber millones de antiguos ciudadanos imperiales de Iliria a un día de viaje, furiosos por mi encarcelamiento. Eso suponiendo que magiares y osterrianos no crucen la frontera para protestar también. Por el bien del rey Alexio, sería mejor para su reino que me entregara directamente a Parisea y acabara conmigo para siempre. Más retrasos y griega. Maldita seas, Ser Décimo. ¿Quieres que haya un derramamiento de sangre? ¿Quieres una crisis? Tras coger la primera hoja en blanco que vi, comencé a escribir un discurso formal al rey yugoslavo. Hay que advertirle y ya. No tiene ni idea de lo que se avecina.